Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado, no hay fecha que no se cumplan, ¿verdad? Estuve tratando de traer hace mucho tiempo, muchos días, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, pero reconozco, ¿verdad?, su apretada agenda, a veces que no conoce la labor tan intensa que se realiza en las cámaras legislativas, no sabe que lo que se ve al público, que son las sesiones donde se aprueban las leyes y resoluciones, es la consecuencia de un trabajo bastante arduo del día a día y que hay que gerenciar, y además todas las compromisos, sector público y sector privado. Por eso está excusado. Saludo, presidente, y gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted, un fuerte abrazo, un saludo especial y qué bueno que me haya excusado por adelantado, porque la verdad es que usted es un conocedor de la carrera legislativa y del trabajo que allí se hace y que a veces la sociedad lo ignora, pero la verdad es que el trabajo es muy arduo, no es lo que se ve, solamente el trabajo del hemiciclo, que es lo que se publica. Ya ahí cuando llevamos al hemiciclo, pues llevamos un producto terminado. Nosotros recibimos materia prima en el hemiciclo y llevamos un producto terminado. Pero para esa materia prima, convertirla en producto terminado, lleva muchas horas de trabajo. Muchas horas de trabajo, muchas discusiones. Así es. Usted tiene su primer año, va a cumplir ahora en agosto, dirigiendo la Cámara Alta. Siente la satisfacción del deber cumplido con los logros obtenidos, aún en medio de un proceso electoral que le tocó dirigir, porque un proceso electoral no solamente son las votaciones, igual que hablamos con las leyes, con la aprobación de las leyes. Primero viene todo este tema de las elecciones internas de los partidos, que crea obviamente pues un movimiento que trasciende a más allá del partido, y luego las elecciones en sí. Y en eso, como una gran cantidad de los actuales senadores pues aspiraban, tanto interno como después lo que quedaron definitivamente como candidatos, ¿pudo avanzar en la agenda? Sí, gracias, Héctor. Yo tengo una particularidad y es que a mí me gustan los grandes desafíos. A mí, mis compañeros me decían, pero tú sigues aspirando a la presidencia del Senado en un año electoral. Sí, yo tengo interés en ser presidente del Senado en un año electoral. Y la sociedad ha podido palpar que nosotros, en los dos procesos que pasaron, precisamente de elecciones, nos referimos al proceso municipal y al congresual y presidencial. En ningún momento hubo pausa ni se detuvieron los trabajos en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El amigo y hermano Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y nosotros hemos hecho una sinergia, hemos hecho buen equipo. Y si algo decidimos fue de que el proceso electoral, los procesos, no intervinieran en la agenda tanto del Congreso Nacional, porque hay que explicarle a la persona de que se tiene la idea como de que en el país hay dos congresos y es un solo. Lo único que es un congreso bicameral. Pero gracias a Dios, el trabajo que hemos venido haciendo de la mano, el presidente Pacheco y quien les habla, pues hemos logrado llevar a la sociedad la claridad de que en realidad tenemos un solo congreso, que es un congreso bicameral. Lo único que los proyectos de ley que trabaja la Cámara de Diputados, pues también son trabajados en el Senado de la República y viceversa. Por donde entra un proyecto, por ahí se inicia y va a la otra Cámara. Pero le reitero, gracias a Dios, en este año electoral nosotros no tuvimos que suspender nuestra agenda, todo por el contrario, avanzamos bastante. Podemos decir que no hubo retraso de ningún proyecto. Eso nos dice a nosotros y les agradecemos a los colegas legisladores que aún muchos de ellos, siendo candidatos, y otros que no fueron ni siquiera candidatos, pues se dedicaron a cumplir con su labor legislativa, aún estando fuera de la boleta, y hasta el día de hoy se han mantenido firmes asistiendo a cumplir con su responsabilidad como legislador.
De igual modo, ya tenemos muchos que se quedaron fuera por el proceso eleccionario. No son senadores, no van a ser senadores a partir del 16 de agosto, pero hay un nivel de madurez en los senadores que aún estando ya fuera para el próximo periodo, se mantienen haciendo el trabajo con el mismo entusiasmo, el trabajo de comisiones, toda tarea que se le asigne. Eso a nosotros nos llena de satisfacción y eso hemos logrado orquestar, hemos logrado armonizar ese trabajo en equipo donde todos los senadores, no importa de la bancada que sean, se han integrado a los trabajos del Senado y por eso hoy nosotros podemos decir que tenemos resultados exitosos. Qué bueno, qué bueno. Bien, hay todavía muchos temas pendientes, pero evidentemente ya hay aires de reformas y bueno, pues ya el presidente de la República de hecho lo ha dicho. Un tema es que a ustedes se les facilitará un poco más las cosas, sobre todo a partir de agosto. Obviamente ustedes tienen mayorías ahora en ambas cámaras, pero cuando a partir del 16 de agosto es una mayoría absoluta en ambas cámaras. Y siempre el tema que se discute cuando el Ejecutivo, el partido de gobierno tiene esa mayoría abrumadora, así es. Número uno, si el Congreso se convierte en un sello gomígrafo de todo lo que llegue del Ejecutivo, es palabra de Dios, te alabamos Señor. Y si hay muchas tentaciones también un poco para el tema de legislar a favor de los intereses del partido de gobierno, este tema de el trabajo de ustedes, sobre todo en lo inherente a la parte de fiscalización, reitero, a partir de agosto se ve un poco como que será un Congreso light. ¿Qué es lo que se proyecta más allá cuando entre esta pues abrumadora mayoría que tienen ustedes en el Partido Revolucionario Moderno? Sí, gracias, Héctor. Nosotros como legisladores tenemos un gran compromiso con la nación. Y así lo ha expresado el presidente de la República. Cuando uno es candidato por un determinado partido político, por una determinada demarcación, pero una vez es electo, ya usted se convierte en un legislador, un representante de la sociedad en sentido general. Nosotros le garantizamos al pueblo dominicano de que todas las decisiones que se tomen en el Congreso van a ser bajo la construcción de consenso. Nosotros vamos a escuchar a todos los partidos políticos, sociedad civil, a toda la sociedad en sentido general, porque nosotros entendemos que vivimos en un país que va cada día más robusteciendo su sistema democrático y con eso nosotros no podemos inventar. La democracia debe fortalecerse cada día más. Precisamente nosotros ahora mismo acabamos de pasar por unos procesos electorales donde han sido ejemplos en los últimos procesos que han pasado, valga la redundancia, ya que, como se pudo ver en el proceso, el último proceso presidencial y congresual, los dos principales competidores con el presidente de la República, con apenas haber computado el 20% de los votos, primer boletín, pues inmediatamente llamaron al presidente Abinader y lo felicitaron. Eso es una muestra de la madurez que ha mostrado nuestro sistema democrático. Entonces nosotros tenemos que manejarnos con el mayor cuidado cuando tenemos esa gran mayoría que nos ha dado el soberano, que nos ha dado el pueblo dominicano. Tenemos que tener mayor cuidado en el manejo que cuando tenemos una verdadera oposición dentro del Congreso. Nosotros tenemos los pies sobre la tierra, sabemos de que tenemos que buscar la manera de construir los consensos que sean necesarios con los partidos políticos de oposición, aún los que no tienen representantes en el Congreso en la actualidad, porque, les reitero, para el fortalecimiento de la democracia solo se logra ese fortalecimiento que necesitamos bajo la construcción de consenso. Y yo entiendo que nosotros vamos a manejarnos en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, con el mayor nivel de prudencia posible y buscando la forma de que toda pieza legislativa que se produzca allí, toda reforma,
pues cuente con la participación de la sociedad en sentido general. ¿No será que con jonrón no se pisa la primera y eso es...? No, para nada. Nosotros tenemos muy bien los pies sobre la tierra y sabemos que si algo es delicado es cuando se tiene ese poder concentrado, cuando se tiene, es que con mayor cuidado uno tiene que manejarse con el mayor tacto posible. ¿Por qué? Porque cuando está balanceado en el Congreso, pues la oposición tiene la oportunidad de allí en el escenario de mostrar su acuerdo o desacuerdo, y los consensos se pueden construir ahí mismo, pero ahora nosotros vamos a tener que tener la suficiente madurez para salir a buscar consenso fuera del Congreso inclusive. Eso implica que mayor poder, mayor prudencia. Mayor prudencia. Nosotros estamos claros de eso, con el nivel de prudencia que debemos manejarnos, ya que vamos a tener esta gran mayoría en el Congreso Nacional para que el pueblo dominicano, o le sirva de tranquilidad al pueblo dominicano. Nosotros no venimos con la idea de hacer específicamente lo que le convenga al Partido Revolucionario Moderno, lo que le convenga al gobierno, sino la misma forma que ha venido gobernando el presidente Abinader, gobernando para la mayoría, con la clara idea de que en todos proyectos pues, debe buscarse que la gran mayoría, específicamente la clase más pobre, sean los más beneficiados. ¿Cómo no? Bueno, estamos hablando de 12 reformas que el presidente quiso impulsar desde este primer cuatrienio que concluye en agosto. No se pudo lograr por múltiples razones. Evidentemente el país tenía otras urgencias, el asunto del restablecimiento de la parte sanitaria por la pandemia, rescatar la economía que se desplomó por esas consecuencias y otras cosas. Pero ya sí el presidente ha hablado. Hay 2 reformas que obviamente van a ser las que más energía van a concentrar. Es el tema de la reforma constitucional y el tema de la reforma fiscal. Por lo que se ha visto en un par de declaraciones del primer ejecutivo, aparentemente hay una intención de que la reforma fiscal se conozca primero en el Congreso Nacional, la reforma constitucional antes que la fiscal, o qué, ¿cuál es el mecanismo? Hasta este momento nosotros no hemos recibido ninguna de las 2. Nosotros lo que sí estamos preparados para que la que sea introducida de primero, pues nosotros inmediatamente iniciar los trabajos para que esa reforma se lleven a cabo. Con la forma de la reforma fiscal, nosotros entendemos que estamos hablando de una reforma fiscal integral, donde tratemos, tú sabes que la reforma fiscal a alguien perjudica, sí, claro. Eso es algo evidente, pero lo que entiendo que vamos a procurar es que los menos afectados sean los más necesitados, las familias más pobres de nuestro país. En cuanto a la reforma constitucional, pues una vez llegue, eso es algo que nosotros también habíamos manifestado como legislador, que yo estoy de acuerdo de una modificación constitucional por algunas razones. La primera, yo entiendo que sí debe ponerse un verdadero candado para que ningún presidente venga con la idea de perpetuarse en el poder más allá de lo que está establecido, 2 periodos y nunca más. Pero hay que establecer un verdadero candado para que eso... ningún presidente puede inventar con eso. Con otra parte en la que yo estoy de acuerdo es ver cómo, de qué manera podemos buscar para que la figura del Procurador General de la República no sea designado específicamente por el presidente de la República, que no sea un activista político, porque si todos estos procesos que hemos visto, toda esta parte, todo lo que ha sucedido, que nos hemos asombrado una gran parte de la sociedad, si no estuviéramos disfrutando, si no estuviéramos armando a un ministerio público independiente, pues a esto se le hubiese dado un matiz político y de ahí no iba a pasar. Un matiz político y de ahí no pasaba. Pero yo entiendo que la sociedad dominicana necesita de que verdaderamente se les rinda cuentas, y esa rendición de cuentas debe hacerse bajo precisamente de esos niveles de independencia. Otra parte con la que yo siempre he dicho no estar de acuerdo es con que precisamente el Procurador General de la República forme parte del Consejo
de la magistratura. ¿Por qué yo digo esto? Porque el Ministerio Público es parte acusadora. Entonces, tú como parte acusadora no puedes ser parte de quien elija a quien va a conocer de tus acusaciones. O sea, esa parte yo entiendo que debe. Y también nosotros tenemos que buscar la fórmula. Yo entiendo que el país no resiste 2 procesos electorales con solo 3 meses de separación entre unos y otros. Es verdad que hemos madurado bastante como país democrático. La democracia ha mejorado bastante, hemos crecido mucho en nuestro sistema democrático en la República Dominicana, pero nos corremos el riesgo, Héctor, de que el árbitro que te está arbitrando un proceso en febrero te vaya a arbitrar uno en mayo, con apenas 3 meses de por medio. Puede darse el caso que aún no se haya concluido con algunas situaciones que se presenten en febrero, cuando ya tú tienes que estar montando el proceso de mayo. Entonces yo entiendo que nosotros eso debemos verlo con más cuidado. Nunca estuve de acuerdo con que esos procesos fueran tan cercanos. Todo por el contrario, si a mí me preguntan, a mí lo que me gustaría fuera la unificación de lo mismo, porque cuando lo teníamos separado en proceso de medio término, pues teníamos la crítica de que nos pasábamos los 4 años en campaña, y eso era algo evidente. Entonces yo creo que debemos buscar la fórmula de que se puedan unificar los 2 procesos. Sabemos que es complicado para la Junta Central Electoral por el hecho de que ahora tenemos, de acuerdo a la ley 2023, 7 niveles de elección. Eso significa que es un proceso complejo, pero yo entiendo que con la complejidad del mismo, para aún haciendo el montaje para llevar a cabo un solo proceso de elección, pues aún así le sale más barato al pueblo dominicano que 2 procesos. Y yo soy de los que entiende que una fórmula pudiera ser de tener un límite, un tope bajo en los colegios de la militancia, de los votantes, para que haya el tiempo necesario de que de una forma cívica pausada la gente pueda ir a ejercer el voto. O sea, tú expandes la cantidad de colegios y eso te baja el número de votantes por colegio y te da la facilidad de tú llevar un proceso que sea manejable por la Junta, por la cantidad de boletas, claro está. Es decir que, pero eso es una carpintería que debemos ver todo, discutirla. Eso precisamente va a ser fruto de esas discusiones, esos consensos de lo que te estaba hablando, de que nosotros debemos buscar la manera de que todo lo que pase por el Congreso y todo lo que se apruebe en el Congreso sea fruto de un consenso con las demás fuerzas políticas, pero además de esas fuerzas políticas también necesitamos de que se integre la sociedad civil, de que la sociedad civil se integre a construir esos consenso con nosotros. ¿Cómo no? Siempre el tema, aunque el presidente lo ha dicho y lo ha requete dicho, no vuelvo, no me presento, no nada, y sobre todo porque ya algunos amigos, legisladores electos, han planteado el tema de, bueno, podríamos quitarle nunca jamás. El presidente respondió con cierta contundencia. El tema es que cuando, y bueno, usted lo sabe, presidente, cuando se convoca la Asamblea Revisora y cuando bueno, pues la ley que declara la necesidad de convocar la Asamblea Revisora, hay 2 corrientes de pensamiento entre los constitucionalistas. Una es que en este caso el asambleísta, que ya pasarían de legislador a ser asambleísta, tiene la potestad de expandirse, de introducir cualquier tipo de reforma que, bueno, pues le pueda convenir en el orden político y algo. Hay otros que entienden que no, que solamente debe, pues, adaptarse, acogerse al mandato de la ley, a los puntos que se hablan para la reforma del texto sustantivo. Y entonces, como hay esa independencia y esa potestad del asambleísta, pudiese suceder cualquier cosa en
el tema de la reforma constitucional y la situación sigue siendo el asunto de, aún con los candados, y bueno, los candados lo pondremos para después o cómo, y si no pueden surgir otras cosas ahí en los debates de ustedes, los asambleístas. Sí. Lo primero es que Luis Abinader ha sido enfático y muy claro. Y ha dicho que él se va en el 28 del Palacio Nacional. Eso que no le quepa dudas a nadie. Luis Abinader no se presentará jamás. Y nosotros, en mi caso, que de ser nueva vez reelecto como presidente del Senado, sería a la vez el presidente de Asamblea. Así es. La sociedad puede estar segura y confiar en nosotros, que eso no se va a variar. Nosotros asumimos el compromiso ante el país de que lo que verdaderamente buscamos es ponerle un verdadero candado a la Constitución de la República. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál sería ese candado? Bueno, yo soy de opinión que tenemos que poner una cantidad súper calificada de legisladores, no ni siquiera de los presentes, sino de la matrícula de los legisladores, que pudiera ser un 95% de los legisladores, de la matrícula de los legisladores, para poder modificar nueva vez la Constitución. Y yo creo que con eso no habría forma humana de que nadie pudiera lograrlo. Y le reitero, yo asumo el compromiso de que si soy reelecto y soy presidente de Asamblea, vamos a cumplir con el compromiso que ha planeado Luis Abinader, que nos lo ha manifestado en diferentes ocasiones. Claramente se lo ha manifestado al país, a Luis no le interesa más. O sea, en esa parte la sociedad puede estar tranquila, de que si lo que buscamos es precisamente que se respete la Constitución con el mandato de que 2 periodos y nunca más. La posibilidad de 2 periodos, porque no quiere decir que a nadie lo eligen por 2 periodos, sino que se pueda repostular en un segundo periodo. Pero en esta ocasión, nosotros lo que buscamos es precisamente ver qué figura buscamos, cuál es la fórmula para lo que es la escogencia del Procurador General de la República. Entiendo que veremos el tema de las elecciones, eso es una propuesta mía. No sé el proyecto que venga del Ejecutivo, pero básicamente lo que se procura es ponerle ese verdadero candado que necesita la Constitución para que nadie, absolutamente nadie, vaya al Palacio Nacional y se deje llevar del egoísmo del poder para tratar de perpetuarse en el Palacio más allá de 2 periodos, que es lo que establece la Constitución. ¿Cómo no? Entonces, con el Procurador General de la República sería el mecanismo, más o menos, si sale del Consejo de la Magistratura, pudiese ser que lo escoja o el Senado o el Consejo de la Magistratura. ¿Usted ha tenido alguna idea o no se ha discutido todavía el mecanismo? Eso no se ha discutido. Vamos a esperar que llegue el proyecto para ver cuál sería la fórmula, pero debemos buscar una fórmula. Tenemos situaciones de derecho comparado, podemos ver el caso de México, que precisamente el Ejecutivo envía una terna al Senado, el Senado de esa terna escoge el procurador. Tenemos otros que también son por la Escuela de la Magistratura, puede ser quizás, hay varias variantes, pero yo no me quiero adelantar porque la verdad aún el proceso no se ha elaborado, pero hay muchas posibilidades de buscar la manera de que no sea específicamente a un compañero, que es lo que se quiere evitar, que sea un compañero de partido, como era en ocasiones. Entonces, que se evite el que no haya esa impunidad de la que se disfrutaba antes, cuando no tenía un ministerio público. Pero siempre será, perdón, presidente, un tema de políticos, lo van a elegir. En este caso, por ejemplo, que sea el mecanismo vía ustedes, el Senado de la República, de una terna de la Cámara de Diputados. Al fin y al cabo, el PRM tiene mayoría, el PLD la tuvo también abrumadoramente. El propio Consejo Nacional de la Magistratura, que es un poco más, se podría equilibrar por el peso del Ejecutivo y la incidencia que tiene siempre en el Congreso.
el aspecto político siempre va a estar, si eso es lo que se cuida. O sea, la independencia total nunca va a existir. Sí, estoy de acuerdo en parte contigo, Héctor, en cuanto a lo que la independencia absoluta, eso no va a existir. Pero nosotros tenemos algunos procesos que exhibir, que lo hemos llevado a cabo en este gobierno precisamente, y fue la escogencia de los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral. Se escogió en este Senado. Nadie criticó la escogencia y mucho menos nadie ha podido cuestionar el manejo de la Junta Central Electoral en los procesos recién pasados. De igual modo, nosotros también escogimos en el Senado de la República vía una terna que llega de la Cámara de Diputados, tal y como establece la Constitución, lo que es la Defensoría del Pueblo. Nosotros hicimos la escogencia de Defensor del Pueblo y lo hicimos acogidos a la ley. Lo mismo sucedió en Cámara de Cuentas. Es decir, nosotros hemos demostrado, claro está, bajo la directriz del presidente Luis Abinader, que con lo que él prometió en campaña se ha cumplido al pie de la letra. Independencia en todos esos extrapoderes, que se manejen con el mayor nivel de independencia posible, y así, gracias a Dios, lo hemos logrado. Y les reitero, tenemos frutos que demuestran el trabajo que se ha venido haciendo en ese sentido en esas instituciones: Procuraduría General de la República Independiente, Junta Central Electoral Independiente, Defensoría del Pueblo Independiente, Cámara de Cuentas Independiente. Es decir que eso ha sido un logro del gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Cómo no? Bien, solicito el permiso del presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos. Hay que decir, porque él se pone guapito si uno no lo menciona, que él es el representante de la provincia del Oro y de buena producción también de todo lo que nos alimentamos los dominicanos. Sánchez Ramírez, reelecto senador, una altísima votación. Pausamos y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos con esta entrevista con el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos. ¿Reforma ahora o antes del 16 de agosto? ¿O después del 16 de agosto? ¿Antes o después? Héctor, si la decisión estuviera en mi mano y si me preguntas a título personal, yo soy de lo que entiende que debe iniciarse lo antes posible. Tenemos un Congreso plural, eso nos da a nosotros la satisfacción de que entre en un momento esta reforma donde hay mayor representación de la oposición. En el Congreso tenemos un Congreso plural, es decir, hoy nosotros podemos decir que tenemos el Senado más plural de la historia en la República Dominicana, donde tiene representantes 7 partidos políticos. Claro, muchos son aliados, pero 7 diferentes partidos políticos tienen presencia en el Senado de la República. A nosotros, a título personal, nos gustaría que se iniciara lo antes posible, pero bueno, ya eso es una decisión del Ejecutivo de cuándo la somete, y nosotros lo que sí estamos preparados para que de una vez sea introducida por la Cámara, por el Senado o por la Cámara de Diputados, pues nosotros iniciar los trabajos de inmediatos con ambas reformas. ¿Cómo no? Bueno, me dice que en el tema de reforma fiscal lo que se busca es que los sectores de menos ingresos sean menos pues afectados por la reforma. Claro, se trata de que el gobierno necesita plata y tiene que salir de los bolsillos de alguien. Muchos sectores ya representantes de grupos empresariales han dicho, bueno, a mí no me pueden tocar, a mí tampoco, a mí. ¿El Senado tiene algún equipo trabajando o va a esperar lo que deposite el Ejecutivo? Porque esta reforma, pues, hay muchas expectativas por las experiencias que se tienen, que finalmente los consumidores terminamos de pagar todas las reformas que se han aplicado prácticamente aquí. Bueno, se hace la excepción de la regla del tema de la reforma del año 1992.
pero hay una preocupación latente en ese sentido y además desde la oposición están pidiendo un poco que se reduzca el tema del gasto público y de todas esas cosas, si se dicen que hay o no muchas asesorías, mucho dispendio, la oposición se quejó un poco de múltiples programas que se instauraron o que se mantuvieron durante el proceso electoral. El sector empresarial también está pidiendo eso. Hay un tema con el sector eléctrico, las sedes, o sea que desde el Ejecutivo también tendría que haber un poco de apretarse los cinturones cuando se le pide a distintos sectores de la población que deben aportar más. Sí, Héctor, la sociedad en sentido general está clara de que en el país urge una reforma fiscal. Es un mandato de ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, es el único pacto pendiente. Todos estamos claros de que el país no puede continuar con un presupuesto deficitario. Tenemos que buscar la forma de bajar ese margen de déficit en el presupuesto. De eso no hay duda, de eso todos estamos claros, hay que apretarlo, pero además, si a ese déficit presupuestario que hemos venido manejando por muchos años y que se ha ido prolongando en el tiempo, ¿cuánto le habrá significado al país lo que es la pandemia del COVID-19 cuando el país estuvo totalmente cerrado y que el gobierno tuvo que asumir eso? ¿Cuánto le costó? Entonces, por eso nosotros decimos que debe haber una reforma integral donde todos los sectores, porque no solo es la forma de que se busque la forma de crear impuestos, pero también nosotros tenemos que revisar el código laboral, hay que revisar la seguridad social, es decir, salud. Tenemos que verlo desde muchos puntos de vista. Yo soy de los que entiende que nosotros como Senado debemos esperar que llegue la reforma para entonces nosotros iniciar los estudios. Porque de nada vale nosotros ponernos a estudiar de algo que no conocemos, que no sabemos por dónde viene, pero sí les aseguramos al pueblo dominicano de que lo que se va a ser totalmente transparente y que la sociedad en sentido general, partidos políticos, sociedad civil, pues podrán hacer sus aportes para sacar de ese proyecto la mejor reforma para el país. Obviamente tiene que ser un poco rápido, probablemente haya presupuesto reformado o complementario, como se dice, también está pendiente la elaboración ya en este último semestre del presupuesto general del Estado para el 2025 y lo que se cree y lo que se espera es que entonces esa reforma entre en vigencia con el nuevo presupuesto, de manera que hay mucho trabajo pendiente en esta última parte del año en materia legislativa y de consenso y de todo eso. Bueno, nos espera un año de mucho trabajo. Desde ya es un año que se ve que va a ser de arduo trabajo en el Congreso, pero les reitero, nosotros estamos preparados, vamos a tener a muchos congresistas nuevos en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero ya nosotros inclusive estamos ya programando programas de inducción para los nuevos legisladores. Va a haber un trabajo constante, un trabajo fuerte, pero para eso estamos y nosotros estamos preparados para que lo que llegue al Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, vamos a darle salida de la mejor forma, siempre construyendo, valga la redundancia, el consenso que amerita cada proyecto. Por lo menos la fiscal y la constitucional podrían ser aprobadas en lo que resta de año, ¿verdad? Sí, entiendo que tenemos tiempo. Ahora, todo va a depender de cuando entre. Claro. Cuando sean depositados en el Congreso, una vez sea depositada, pues ahí nosotros estamos preparados para trabajar de inmediato con ambas. ¿Cómo no? Su partido acudió a la Junta Central Electoral a felicitarlo por el trabajo de la organización de los comicios. Usted también lo acaba aquí de destacar. Obviamente, pues eso con miras a organizar los próximos comicios podrían, pues, o tendrían que ser o ratificado o escoger nuevos miembros. Usted, en base a ese trabajo, ¿usted favorecería entonces que los actuales miembros de la Junta Central Electoral permanezcan en sus puestos? Sí, fíjate, Héctor, inmediatamente concluye el cuatrenio para el que ellos fueron reelectos, pues eso baja al Congreso Nacional. Lógico.
Entonces, el Congreso, el Senado de la República, designa una comisión para la escogencia de lo mismo. Es un órgano colegiado. Entonces, como ya ese es un proceso que va a pasar por el Congreso, yo no puedo emitir ninguna opinión porque de una forma u otra, en ese sentido, estaría yo dando una información que quizás no vaya acorde con lo que decida la comisión que se designe para lo que es la escogencia de los miembros. Ahora, de que yo les reconozco el buen trabajo que hicieron, eso lo reconozco, no solo yo, sino la sociedad en sentido general. Nos dio mucha tranquilidad, resultados rápidos, procesos bien organizados, pero ya el proceso de escogencia de lo mismo, eso se encargará una comisión. Pero lo que sí te podría decir es que se han ganado el derecho de optar nuevamente por... No, porque nunca la Constitución no le prohíbe el derecho a nadie participar. Cuando se abre el proceso... salvo los requisitos. Exacto, si tiene, ya ellos pasaron los requisitos porque participaron y son actuales. Eso se llama a todos los postulantes, a todos los interesados en el país, se le pide una serie de requisitos que establece la Constitución, esos requisitos, todo el que cumpla con los requisitos, pues tiene derechos a participar, pero ya la comisión que se designe es quien tiene la última palabra para su escogencia. ¿Cómo no? Presidente, se ha estado criticando mucho, a mí me ha dolido mucha gente que han sacado buenos diputados, una cantidad de votos y que por el tema del método de Hunt no han podido salir. Bueno, se está diciendo que probablemente se sometan a iniciativa de ley, otros que si pudieran ser atacados vía el Tribunal Constitucional. ¿Usted tiene alguna apreciación en ese sentido? Yo sé que ya debemos terminar, bueno, pero ya eso, hay señas por ahí. Sí, eso está establecido por ley. Nosotros entendemos que en un momento te desfavorece, en otro momento te favorece, y lo que se ha buscado con el método es precisamente que haya una mayor representatividad en el Congreso, mayor pluralidad. Ahora yo sí veo a título personal injusto de que yo me fajo a trabajar y yo me busco 14,000 votos y el método lleva a Héctor como diputado con 3 o 4,000 votos, hasta 2,000 votos, porque el método, cuando se aplica, le dice que, a la sociedad que votó, 14,000 ciudadanos que votaron por mí, le están diciendo el método que no tienen la razón, que quien tuvieron la razón fueron 2,000 que votaron por esto. O sea, eso es algo que tenemos que analizarlo a profundidad y entiendo que de una forma u otra no ha funcionado y crea sus situaciones. Yo entiendo que debemos analizar el método porque es doloroso cuando tú te fajas a hacer un trabajo y tú consigues una matrícula de tal nivel de votación y otro con una muy inferior, pues que resulte quien sea electo. Es decir, que eso tenemos que analizarlo también. Bueno, finalmente la pregunta es, le dejé la más suave, ya concluimos con esta. El tema de los barrilitos siempre sale a cada cierto tiempo y sobre todo como cuando hay elecciones y cuando hay... cuando se aproximan los 16 de agosto. Se aproximan los 16 de agosto, sobre todo cuando hay un nuevo Congreso. Sí. Y bueno, se dice que si gastan el 70% de lo que reciben en nóminas, en viáticos, en sobresueldo, en bonificaciones, en el barrilito, y otro que, bueno, que si se quita o no, sabemos que es un fondo de asistencia social de los legisladores, hay personas que no lo reciben. Usted como presidente del Senado, ¿cuál es su apreciación y si puede testimoniar ante el país que esos fondos se gastan con la debida transparencia? Sí, gracias, Héctor. Eso es un fondo social y tal como usted lo expresa, eso se gasta con total y absoluta transparencia. Usted tiene que liquidar mensualmente lo que recibe. Usted hace su liquidación, hasta tanto usted no liquida, a usted no se le reponen los fondos. Y eso es tan claro y tan transparente que si Héctor Herrera Cabral va a la oficina senatorial de Sánchez Ramírez con una receta que necesita, que por X o por Y no tiene con qué comprarla, es una necesidad de un ciudadano,
pues a Héctor Herrera Cabral se le toma copia de la receta, copia de la cédula, se le compra y se le pone la copia de la factura de lo que costó. O sea, eso es algo totalmente transparente, ese fondo de asistencia social. Hay quienes han renunciado a ello, yo los felicito porque no tienen quizás esa demanda. Yo que normalmente voy los sábados porque tengo la semana en el Congreso a mi oficina, yo sé la cantidad de personas que yo recibo, yo sé la cantidad de personas necesitadas que tenemos, que uno de una forma u otra le tiende la mano amiga con eso, que lo puedes ayudar, que los que tienen oficinas alquiladas también deben pagarla de ahí, oficinas alquiladas de senatorial también deben hacer el pago de la misma. Yo, gracias a Dios, la que tengo es personal, no tengo que pagar alquiler, pero todos esos recursos yo los utilizo para ayuda social. En mi caso particular, yo tengo, Héctor, en la provincia de Sánchez Ramírez, 4 ambulancias dando servicio. Usted se podrá imaginar lo que cuesta el mantenimiento de esas ambulancias. Y ni siquiera para la reparación de una de esas ambulancias yo utilizo esos fondos. Lo uso de mis propios recursos para que allí no se diga, mira, está haciendo esto y esto para un beneficio personal, sino que eso es precisamente dedicado para uno ayudar a personas necesitadas. Y yo no tengo el compromiso como legislador de tener ambulancia, esa no es mi responsabilidad. Pero yo viendo la necesidad que hay en mi provincia, de que cuando tenemos que trasladar un accidentado, una persona con un ACV, una persona con un infarto, con un preinfarto, que tenemos que trasladar a las grandes ciudades donde están los grandes centros especializados, tú verás a un paciente tuyo morir porque no hay una ambulancia para trasladarlo. Yo inicié con una. Y inicié de la forma siguiente. Nosotros también tenemos acceso a 2 exoneraciones que también han sido cuestionadas y criticadas. Y yo mi primera exoneración fui y la cambié por cogí una ambulancia, un carro fúnebre y yo pagué la diferencia. En la otra, cuando recibo la segunda, de igual modo, ya veo que una ambulancia no es suficiente, que en ocasiones teníamos que seleccionar de 2 personas o 3, entidades que tuviera mayor nivel de gravedad para sacar ese y dejar a los otros esperando. Es decir, un pariente de un familiar que ve que necesita un traslado, pero tiene que cederle paso a otro porque tú piensas en el tuyo. Entonces, cuando hemos dado eso, invertimos en una segunda ambulancia, pero se dio el caso que con 2 ambulancias tampoco era suficiente. Invertimos en una tercera, utilizando ese mismo método. Y nos damos cuenta que con una tercera tampoco es suficiente. Y llegamos a una cuarta. Tenemos 4 ambulancias dando servicio constante, sin preguntarle a nadie que de qué partido político, religión, estatus social, nada. El que necesite el servicio, nosotros se lo damos. Pero también, en mi caso particular, a mí me gustaría que se hagan las indagaciones, las investigaciones, para que vean cuando uno representa con responsabilidad, porque es muy bonito que se ve solo que tal o cual beneficio, pero la responsabilidad que uno tiene como representante. Héctor, yo dije que en mi caso particular, que íbamos a erradicar el que a un pariente de alguien, cuando fallece, lo último que se hace es darle cristiana sepultura. Claro, entonces debe hacerse con algún nivel de dignidad, ¿verdad? Sí, claro. Pues ya lo que se usaba era cama de camioneta y cosas. Pues para evitar eso, yo de mis recursos tengo en toda la provincia distribuido 7 carros fúnebres para brindar ese servicio. Eso no es mi responsabilidad como legislador, pero yo como representante y veo las necesidades de mi comunidad, yo no puedo vivir de espalda a ella. Es decir que cuando yo oigo la crítica que se le da al famoso fondo social, que lo denominan barrilito, yo digo, pero bueno, es que las personas, el país a lo mejor no está claro, no está consciente de lo que se hace con ellos. Porque eso es para una experiencia. Nosotros quisiéramos tener, pero eso es un proceso y vamos avanzando bastante. Pudiéramos tener que no hubiera la necesidad, sino que desde el Ejecutivo se pudieran resolver todas esas situaciones en salud, en medicamentos, en ese tipo de asistencia. Pero eso es un proceso. Vamos avanzando como país y nosotros, los representantes de las diferentes comunidades, pues tenemos que hacer nuestros aportes y yo lo hago con mucho amor, con mucha dedicación, porque a mí eso me llena de satisfacción, o sea, eso me satisface, yo poder tender la mano amiga a quien la necesita cuando yo
que sé de dónde vengo y Dios me ha dado la oportunidad de poder ayudar. ¿Cómo no? Bueno, lo que se dice con respecto al tema de las exoneraciones también es si tiene que tener algún tipo de límites, porque también vemos que después se utiliza para venderla y por ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se le coloque un límite, totalmente de acuerdo, porque en ocasiones también se abusa de eso. Por ejemplo, yo te reitero, ¿qué yo hago? Porque yo llegué al Congreso con mi vehículo y tengo vehículo propio. O sea, yo no lo necesito para un vehículo. Pero ¿qué yo he hecho? Que yo le he convertido en ambulancia, en carro fúnebre. Ahora, cuando yo la paso, ya con lo que hacen con ella, yo no tengo el control de lo que se hace con ella. Entonces, por eso yo entiendo que debe tener un tope para que de una forma u otra tampoco nadie se beneficie de forma tal que vaya en contra de los intereses del país. Le agradezco, muchísimas gracias, presidente. Mucho gracias éxito, a usted. Porque sé que también lo van a reelegir como presidente del Senado. Sí sea, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.